Quiero que puedas observar esta foto. Hay un hombre que está lavando los platos y evidentemente su esposa está feliz. Pienso que podríamos sacar muchas enseñanzas de esta imagen. Realmente es una buena ilustración. Para muchos hoy en día, al ver esta imagen, quizás dirían que están viendo una persona, un hombre que tiene saco largo, que no tiene los pantalones. Lamentablemente, para algunos, aunque parezca increíble, piensan así, lo cual es totalmente erróneo y es contrario a lo que enseña la palabra de Dios en cuanto al rol de los esposos, de nosotros los esposos en nuestro hogar. Vamos a ver lo que nos dice la Biblia. Una vez más leemos, la Biblia dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Estoy leyendo Efesios capítulo 5, versículo 21 al 33. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. El día de hoy, más adelante, estaremos viendo lo que significa que la mujer está sujeta a su marido, a su esposo. Pero desde ya tenemos que entender que antes de ese versículo 22, que dice que las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, el versículo 21 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Entonces, percátese usted de que todos debemos de someternos los unos a los otros, respetando el derecho de las demás personas, sus derechos y la autoridad que se le ha sido delegada de parte de nuestro Dios. Entonces, no es que las casadas nomás se sujetan a sus esposos, sino que todos debemos de someternos los unos a los otros en el temor de Dios, es decir, en lo que está estipulado de parte de Dios, en lo que agrada a Dios, lo que está escrito en su palabra. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Seguimos leyendo. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos, recalca, redunda el apóstol Pablo, dice, deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Todos juntos, quizás ahí desde tu casa, lea conmigo este versículo 33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Gloria a Dios. Entonces, encontramos aquí, en este párrafo de la Biblia, una serie de principios
en cuanto a la familia. En esta noche trataremos de abordar lo que corresponde al esposo. Amén. Alguien dijo, cambiemos al esposo y cambia todo. Cambiemos al esposo y cambia todo. En el versículo 21 que acabas de leer, nos damos cuenta que el tema principal de todo el pasaje leído en Efesios 5, 21 al 33, el pasaje nos muestra que el tema principal es la sumisión mutua. Usted, esposo, marido, también ha de someterse a las necesidades y la naturaleza de su esposa. Versículo 21. El esposo también debe someterse a las necesidades y la naturaleza de su esposa. Hay que comprarnos libros, nosotros los varones, hay que instruirnos en cuanto a las necesidades y la naturaleza de las mujeres. Claro que sí. ¿Qué significa someterse? Someterse significa aceptar la autoridad que se le ha sido delegada a esa persona. Someterse significa obedecer sin cuestionamientos. Someterse significa no resistirse, no desobedecer. Someterse significa no rebelarse. Someterse, en este caso, a nuestras esposas, significa no pelear, no discutir. Eso es lo que está haciendo referencia el apóstol. Observa esa imagen que he colocado ahí, interesante. Si no aprendemos nosotros los esposos que la sumisión es mutua y no entendemos que esto es lo que Dios nos ha mandado, entonces esa imagen que tú estás viendo ahí es muy probable que usted la viva en casa. Una imagen muchas veces habla más que las palabras. Tenemos un hombre que está discutiendo con su mujer. Y hoy en día hablar de hogares disfuncionales es el periódico de todos los días. Que Dios nos ayude, varones, esposos, a ser sabios para tener un hogar de ejemplo, de modelo para esta sociedad caída en los tiempos que nos ha tocado vivir. Sumisión mutua, no te olvides. Versículo 28, hemos leído en la palabra de Dios, usted lo ha leído conmigo. Es necesario que usted deje a un lado el egoísmo y ame a su esposa como a sí mismo, dice el Señor. Claro que sí. Hay que dejar a un lado el egoísmo, varones. A veces nos parecemos a esos niños que estás viendo ahí en tu pantalla. El niño tiene esa característica, ¿no? Esto es mío, y empieza la rivalidad, empieza la contienda. Y quizás en los niños, claro, puede ser entendible, a pesar que hay que corregir, enseñarles, aleccionarles a ellos también. Pero en un casado ya no puede ser así. Podríamos hablar tantos ejemplos, testimonios que usted conoce, nosotros conocemos. Hay que dejar a un lado el egoísmo. La Biblia enseña en 1 Corintios capítulo 13, cuando habla del amor, enseña claramente que el amor no es egoísta. Es tiempo de dejar de ser el centro de todos nosotros y amar a nuestra esposa, así como nos amamos a nosotros mismos. Si usted, el varón, pues viste bien,
es porque su esposa está vistiendo bien. Si usted se alimenta bien, es porque su esposa se alimenta bien. Si usted tiene sus tiempos de refrigerio, si usted tiene sus tiempos suyos, es porque también su esposa, usted permite lo mismo, porque usted la ama a ella como se ama a usted mismo. Esto es lo que enseña la Biblia. Versículo 29 que acaba de leer usted. El esposo tiene que sustentar y cuidar a su esposa. Ese es nuestro llamado. Nosotros estamos llamados de parte de Dios. Dios nos ha dado esa responsabilidad. Usted sustenta y cuida a su esposa. Este sustento incluye el sostén material, el apoyo moral, la protección, la ayuda, el cuidado y la preocupación por ella. Claro que sí. No basta solamente con el sostén material. No basta solamente con el hecho de que ya llené el refrigerador, traje el dinero, que yo trabajo. No, no, no. La Biblia enseña, si usted quiere agradar a Dios, si usted es un cristiano que quiere ser obediente a la palabra de Dios, la Biblia enseña que el hombre debe sustentar y cuidar el apoyo moral, la protección, la ayuda, el cuidado, la preocupación por ella. La Biblia enseña que como a vaso más frágil debemos de tratar a nuestras esposas. Nuestra esposa debe ser tratada como a vaso más frágil, ha dicho el Señor, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Iremos estudiando en esta semana, los domingos, tratando de desmenuzar este tema tan amplio, donde la Biblia explaya el deber del esposo para con su esposa y su familia. Los esposos tenemos que aprender a ser tiernos, tenemos que aprender a ser detallistas, tenemos que demostrar nuestra preocupación y ocupación en nuestra esposa, en su cuidado, en su ayuda. Usted, marido, la Biblia enseña, versículo 22 de Efesios 5, es la cabeza del hogar. Cuando dice que usted es la cabeza del hogar, se está refiriendo a que usted es el líder y la persona responsable delante de Dios. Nunca te olvides, un día vamos a tener que rendir cuentas a Dios por nuestro liderazgo frente a nuestra familia. Dios pedirá cuentas a nosotros los varones, porque la Biblia dice en Efesios 5:22 que el marido es la cabeza del hogar. Y esto nos da entonces a nosotros la responsabilidad de todo lo que estamos viendo, de velar, cuidar, proteger, dar seguridad integral a nuestra esposa, a nuestros hijos. Mira esa imagen, un día usted y yo estaremos así. Dios nos preguntará a través de su palabra que ya está escrita y que tiene peso y valor eterno, porque la Biblia dice el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán, ha dicho el Señor. Es un libro eterno. Y en ese libro Dios nos manda a usted y a mí a ser cabeza del hogar. Quizás Dios nos preguntará, ¿amó usted a su mujer, a su esposa como usted mismo? Ahí está la palabra de Dios. Usted tiene una respuesta ahora. No te olvides que tendremos que responder al Señor en cuanto al hecho que somos la cabeza del hogar. La responsabilidad primordial del marido, la Biblia enseña, ojo, es amar a su esposa.
La Biblia dice que uno tiene la responsabilidad primordial de amar a la esposa. La responsabilidad primordial no es ser el mejor líder en el hogar. La responsabilidad primordial que enseña la palabra de Dios, que tiene todo esposo para con su esposa, es amarla. Puede ver ahí usted esa imagen. Tenemos una pareja que vamos a imaginarnos, a especular con la lógica por la imagen, que han peleado, han discutido, hay problemas, hay una crisis allí en ese hogar y ambos están descansando, dándose la espalda sin mirarse el uno al otro. Esto es una realidad en muchos hogares, aún hogares que confiesan y profesan el cristianismo, mas sepa usted que este no es el deseo de Dios y que Dios nos va a pedir cuenta a nosotros, varones, porque nosotros estamos llamados a amar a nuestra esposa como a nosotros mismos. Somos los responsables inmediatos. Escúcheme, por favor, lo que enseña la palabra de Dios. Todos los varones, nosotros somos los responsables inmediatos del cómo está funcionando nuestro hogar, nuestra familia. Espero que esta imagen, nadie se siente identificado al ver esta ilustración. Y si así fuere, que hoy mismo ponga usted cartas en el asunto. En primera instancia, por amor a Dios, al Dios al cual usted cree, al Dios de la Biblia. En segunda instancia, por amor a ella, a su esposa, a sus hijos o a los hijos que vendrán. Y en tercera instancia, por amor de usted mismo, porque el que ama a su esposa a sí mismo se ama. Ellas reflejan lo que somos nosotros, los varones. Versículo 26, extraemos la enseñanza. El amor significa que se esfuerza para el bienestar espiritual de su esposa. Así es. El amor significa, ese amor se demuestra en nuestra casa, demostrando nuestro esfuerzo por el bienestar espiritual. Decía hace unos momentos, hay que sacar de nuestra mente el pensamiento de que el varón es el que trae la plata y se acabó, o que aquí mando yo. No, no. Esos conceptos son errados, antónimos a lo que la palabra de Dios enseña. Hay una responsabilidad que recae en nosotros los varones de guiar por el bienestar, velar por el bienestar espiritual de nuestra esposa. Y ahí tenemos una imagen excelente, como una pareja de casados están leyendo la palabra de Dios. Yo le pregunto a usted, ¿usted abre su Biblia, estudia la palabra de Dios en su casa, lee la Biblia con su esposa? Usted tiene la respuesta. Si es sí, gloria a Dios. Si es no, ¿por qué? ¿Por qué no lo hace? Si la Biblia es el manual de vida para todo ser humano. En la Biblia hallaremos no solo la sabiduría para llevar adelante nuestro hogar, sino que también el poder y la fuerza que necesitamos para poder hacerlo. Claro que sí. Ahí tenemos otra imagen. Mire qué lindo estas dos fotos. Por un lado tenemos una pareja leyendo la Biblia y por otro lado tenemos una pareja tomándose de las manos. Están frente con frente y están orando. Esa es tu responsabilidad, esposo. El que habla, Dios me ha permitido estar por varios lugares y siempre he ido a las iglesias, he servido al Señor. Y hay que reconocer que en la mayoría de iglesias, si usted se percata, generalmente
La membresía de la iglesia, es decir, las personas que llegan a la iglesia, en su mayoría son mujeres. Es curioso esto. Son las mujeres las que se ven postrándose frente al altar, orando. Son las mujeres las que se les ve clamando, llorando ante Dios, buscando, y muchas veces ahí las que interceden por el hogar y tienen que animar al esposo, y como que el esposo tarda más, pero hey, la cabeza en el hogar, así lo ha estipulado Dios, somos los varones. Y ese ser cabeza implica de que somos los responsables, nosotros, de llevar ese y hacer ese esfuerzo para que nuestro hogar sea un hogar con una atmósfera celestial, una atmósfera cristiana. Nuestro hogar sea un lugar de paz, que se sienta la presencia de Dios, y para esto pues es menester obedecer con lo que la Biblia ha estipulado. El deseo de nuestro Dios es que todo hogar sea un hogar feliz. Un viejo corito dice: con Cristo en la familia, un feliz hogar. Y esto es verdad. Pero el papel, el rol del esposo es vital. Es vital, varón. Tienes que levantarte. Tienes que levantarte y clámale a Dios. Tienes que ser ese guerrero espiritual que se pone en la brecha a favor de tu familia, tu esposa y tus hijos, que es el tesoro más grande que tienes en esta tierra. Versículo 30 nos enseña la Biblia, Efesios 5:30. Usted como marido se esfuerza para estar unido con su esposa en cada aspecto de la vida, sea físico, importante, material, emocional y espiritual. Así es. La Biblia dice en Corintios capítulo 7, versículo 5, ahí tienes el texto en tu pantalla. Así dice Dios en cuanto al estar unido, el ser una sola carne, y poder también satisfacer a nuestro cónyuge en la intimidad sexual, la cual es muy importante. La intimidad sexual es algo santo que Dios ha creado así y que trae mucha bendición a la pareja. Y la Biblia lo dice así en Corintios 7:5, lo leo: no os neguéis el uno al otro. Se está refiriendo al hecho de la intimidad sexual en el matrimonio. Dice: no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. Fíjese cómo piensa Dios acerca de este tema. No es un tabú en la Biblia esto. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. ¿Qué está diciendo el texto bíblico? Que tenemos que aprender a velar por cada aspecto de la vida de nuestro cónyuge. En este caso, la parte física, emocional, sexual. Importante. Es triste que hoy en día hay matrimonios que duran tan poco, hay matrimonios que duermen en dos camas. Este no es el deseo de Dios. Todo eso después trae las consecuencias. Dice el texto: para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Muy bien. Podríamos ahondar más en el tema, pero sea usted sabio, retenga la enseñanza de la palabra de Dios y ame a su mujer. Tenga buena intimidad sexual con su mujer como Dios lo manda. A menos que por mutuo consentimiento
En caso de que va a ayunar o orar, es lo que enseña el texto bíblico, entonces se conversa y usted busca a Dios. Es la única opción que el Señor da en la cual puede haber esa separación física. Mientras tanto, la Biblia dice, no os neguéis el uno al otro. Ahora, como estamos viendo, no solamente es velar en la parte material, que es traer el solvento a la casa, es correcto. La parte espiritual, la oración, la palabra de Dios, la parte sexual, como acabamos de leer. Ahí he puesto una foto de un refrigerador lleno. Quizás es verdad, hay tiempos de vacas gordas, vacas flacas, hay tiempos y tiempos, pero este es el desafío. Nosotros los esposos, este es el desafío en la parte de la provisión para nuestro hogar. Tenemos que tratar de llenar el refrigerador, por supuesto, que esté tu refrigerador así. ¿Cuánto dicen amén? Claro. Tenemos que pedirle a Dios que nos bendiga con un buen trabajo y trabajar. Y cuando trabajemos, ser los mejores y aprender a ahorrar y administrar el dinero para que no falte nada a nuestra casa, a nuestro hogar, que es nuestra esposa y nuestros hijos. Y con toda seguridad, y la Biblia enseña con claridad meridiana que este es el deseo de nuestro Dios. Entonces, evitar a toda costa el hecho de que no haya el alimento para nuestra esposa y nuestros hijos. Varón, eso nos compete a nosotros. Eso implica el ser cabeza. Gloria a Dios. He conocido casos donde el esposo a veces es tacaño. Es fuerte decir esto, pero quiero ser enérgico en esto. No sea tacaño para su hogar, no sea miserable para su hogar. Invierta, claro, pues gaste para su hogar, gaste, trabaje para su hogar, porque es tu hogar y tú como esposo eres el responsable inmediato de todas estas cosas. La Biblia enseña. Gloria a Dios. Versículo 30 nos enseña que el marido da el primer lugar a su esposa. Importante, el primer lugar es para nuestra esposa por encima de otras relaciones o intereses. Por encima de todo, la Biblia enseña que debe estar nuestra esposa. No se ama más a los hijos que a la esposa. No, se ama a la esposa más. No se ama al trabajo más que a la esposa. No, señor. La Biblia dice que el marido da el primer lugar a su esposa por encima de otras relaciones e intereses. Cuidado, porque después llegan los problemas. ¿Con quién hablas por teléfono? ¿Qué hablas por teléfono? Cuidado con que es mi amiga, mi mejor amiga y empiezas a conversar cosas de más. Cuidado, estás cayendo en la trampa del diablo. Tu matrimonio se irá abajo. Cuidado, cuidado. Habla con tu esposa, habla con tus hijos, mantente en tu casa. No hay por qué salir, no hay por qué pasar tanto tiempo afuera, en casa. Ese es tu hogar. Ahí, sirviendo al Señor, primero en tu hogar. Cuidado. Ahí coloqué, quizás algunos no lo conocen, esa persona que está ahí, que tiene dos aretes, se llama Maluma. Y lo colgué ahí a propósito porque esta es una persona que canta música urbana con unas letras totalmente aberrantes delante de nuestro Dios y contradictorias a la palabra de Dios. Por ejemplo,
este personaje escribió una canción que ha sonado mucho y muchos la cantan, que se llama Felices los Cuatro. ¿Cómo la ve? Y así a través de la media, la televisión, los periódicos, etcétera, somos bombardeados con mensajes contrarios y que no hacen más que destruir a las familias. Bueno, ahí se lo presento. Este personaje se llama Maluma y si no se arrepiente y busca a Dios, tendrá serios problemas funestos por la eternidad. Claro que sí. Dios ha dicho, no adulterarás. Por eso, cuídate, hermano, cuídate. Dios demanda que el primer lugar esté en tu esposa. Aprende a ser de ella tu amiga, tu compañera. Usted es la cabeza del hogar. El esposo es la cabeza del hogar. Efesios 5:22. Es decir, usted es el líder y la persona responsable de su familia delante de Dios. Es el símbolo de Cristo en su familia. ¿Qué tipo de líder o qué tipo de liderazgo está ejerciendo usted ahora mismo en su casa? Ahí tenemos esa foto. Hay un hombre que grita a la esposa grita al hijo, el hijo revienta al muñeco. ¿Qué tipo de liderazgo, qué tipo de ejemplo, de modelo es usted para su esposa y sus hijos? Usted tiene la respuesta. Fuere como fuere, hay buenas noticias. Hay un Dios que le ama y tiene el poder para perdonarte y hacer de usted una persona sabia, con liderazgo, amante de su hogar. Y eso va a bendecir tu vida, por supuesto, y los tuyos. Y honrarás a Dios, quien es al que al fin de cuentas vas a tener que responder ante un juicio, porque todos tendremos que enfrentar un juicio delante del juez, que es nuestro Dios. Acuérdate, son los niños los que no tienen por qué pagar los platos rotos, pero son nuestros propios hijos los que tendrán que luchar contra una serie de traumas, patologías, a veces hasta trastornos, como vemos hoy en día en nuestros jóvenes, que se iniciaron allí en la infancia por tu falta de liderazgo, papá, por tu falta de liderazgo, esposo. Y por más que uno quiera arreglar las cosas, no se puede. No hay otra manera de arreglar las cosas sino con cumplir lo que Dios nos manda hacer, ser cabezas. Somos la cabeza de nuestra mujer, lo cual significa que somos los responsables inmediatos para amarla. Esa es la prioridad. Y de ahí, de ese amarla, se despliega, se bifurca entonces todas las demás cosas que tienen que ver con cuidarla, entenderla, protegerla. Gloria a Dios. Cuidarla, porque la esposa ha de sentirse segura. Y esto pues va a bendecir a nuestros niños. Tuve la oportunidad de, cuando era joven, serví un buen tiempo, quizás casi 2 años, por los años 90, era bastante joven yo. Me iba con un grupo de misioneros a la calle Sandia, que queda como a 1 cuadra del Parque Bolognesi. En aquel entonces existían los pirañas de la calle, así se les conocía. Niños inhalando terocal, jóvenes, adolescentes en pandillas, llenos de cortes, hechos por sus peleas, con cuchillos, botellas. Y les llevamos, teníamos ollas grandes, a veces hacíamos cuáquer, sopa, y le llevábamos en la madrugada, reuníamos muchos pirañas de 50 a 100,
A veces venían más, a veces menos. Y pude encontrar esta realidad. Lo que vemos hoy en día, que usted conoce bien también, cuánto daño le hacemos a nuestros propios niños, nuestros propios hijos que amamos tanto, cuando no amamos a nuestra esposa. Piensa en eso. ¿Qué significa ser cabeza del hogar? Ser cabeza, como dice la palabra de Dios, de nuestra esposa. ¿Y qué no significa ser cabeza? Muy bien, empezamos por la parte contraria, negativa. Ser cabeza de nuestra esposa, de nuestra mujer, no significa, número uno, que usted domina a su esposa como un dictador. Que está Nicolás Maduro ahí en esa casa. No puede ser. Eso no significa ser cabeza. Que el papel de la esposa es cumplir con las demandas egoístas del marido. Eso no significa ser la cabeza del hogar. Que la esposa no expresa sus ideas y no toma parte en las decisiones. Mal. Eso no significa ser la cabeza. En el hogar no manda el esposo, en el hogar manda Dios. Que la esposa no toma las decisiones en ciertas áreas que le son delegadas. Acuérdese y grabe esto en su corazón. Dios siempre va a usar a tu esposa porque ella es tu ayuda idónea. Dios la ha puesto como ayuda idónea para ti. Escúchala. Dios va a hablar muchas veces a través de ella a tu vida. Ser cabeza no significa que la esposa no puede realizarse dentro y a veces fuera del hogar, de acuerdo a sus talentos, capacidades y tiempo. Eso no es ser cabeza. Coactar la libertad de tu esposa, eso es ser tirano, eso es ser malvado. ¿Qué significa ser cabeza del hogar entonces? ¿Qué significa ser cabeza de tu esposa? Uno, que el marido acepta la responsabilidad material, física, emocional y espiritual del hogar. Ese es ser cabeza de tu mujer. Ser responsable, asumir la tarea que nos ha sido delegada de parte de Dios del cielo, de velar en todos los aspectos que se requieren en nuestra casa. Ser cabeza significa que usted ejerce liderazgo con amor. Acuérdate que el mandato es amar a nuestra esposa, no buscando su propio bien y comodidad, tanto como el bienestar de su esposa y de sus hijos. Qué lindo. Claro que sí. Qué hermoso. 3. Ser cabeza significa que usted se entrega a la tarea de servir a su familia con una administración que trae seguridad, estabilidad, felicidad y desarrollo emocional y espiritual. Y cuando hay esto, ese hogar, cual las palmeras que tienen raíces tan profundas que por más que vengan los fuertes vientos, aún huracanes, las palmeras pueden irse hasta el suelo por la fuerza del viento, pero se vuelven a levantar porque tiene raíces profundas. Así también será tu hogar. Esposo, si cumples con la responsabilidad que se te ha sido delegada y que es incuestionable, no negociable, así lo ha estipulado el Señor. Somos cabeza de nuestra esposa
en el sentido que tenemos la responsabilidad de velar de manera integral en todos los aspectos para que nuestro hogar salga adelante. 4. Ser cabeza significa que usted es ejemplo para su familia en su afecto, sus palabras, su conducta y su ética moral. Gloria a Dios. Ser cabeza significa que usted es el líder espiritual orando por ellos, guiándoles, enseñándoles los caminos de Dios en las Escrituras. Es menester esto. Importante. Separe su tiempo. Si no lo ha estado haciendo, hágalo ahora. Mire su itinerario ahí, separe un tiempo, hable con su familia, empezando por su esposa, dígale ya, a tal hora empezaremos. Quiero empezar a orar de la mano contigo. Vamos a orar. Vamos a leer la Biblia. Cumpla con su deber como cabeza, como esposo. Ser cabeza significa que usted reconoce que su esposa es una ayuda idónea que puede contribuir en cualidades, valores y criterios que muchas veces nosotros no tenemos. Ella es nuestro par. Somos un equipo. Ser cabeza significa que por eso usted busca y comprende su punto de vista y sus deseos para tomar las decisiones en conjunto cuando sea posible. Quiero terminar con esta pregunta. Si la esposa no se conduce con sumisión y amor, ¿qué debe hacer el marido? ¿Qué hago si mi esposa no se conduce con sumisión y amor, no hace su parte? Aunque ella no responda en la forma adecuada, si usted es de Cristo, si usted ama a Dios, es la responsabilidad del marido cumplir con su parte. Usted haga lo que a usted le compete, hermano. Varón, haz tu parte. Haga usted su parte. Es probable que los dos han fallado y que cuando el marido comienza a amar a su esposa como Cristo ama a la iglesia, la actitud y la conducta de ella cambien también. Es probable. Hay posibilidad, quizás hasta el día de hoy, al escuchar este pequeño tiempo, este pequeño mensaje que está llegando hasta ti en esta noche, puedes decir, bueno, veo que he fallado en algunos aspectos, qué sé yo, solamente usted sabe cómo está con su mujer. Usted sabe. Entonces, ahora vas a querer hacer las cosas bien y Dios te va a bendecir. Pero como han habido estas fallas, quizás falta de perdón, ha habido problemas, ha habido crisis, ha habido de repente levantamiento de la voz. Hay casos donde hasta se han levantado la mano, terrible. Acuérdate, el amor tiene paciencia para esperar los cambios. Espera, cumple tu parte. Dios bendice a los que le obedecen. Dios va a avalar por usted, Dios te va a ayudar. No lo harás en tu fuerza, lo harás en la fuerza del Señor. Es muy probable que la actitud y la conducta de ella, claro, cambien también. Puede que esté resentida, dolida, tantas cosas. Ten paciencia. Recuerda que el amor es paciente, todo lo espera. El amor todo lo espera. El cariño, el perdón y la paciencia de Jesucristo cuando le fallamos debe de llevarnos a nosotros a ser pacientes también. ¿Cuántas veces el Señor nos ha perdonado? ¿Cuántas veces el Señor nos ha esperado? ¿Cuántas veces el Señor, cuánta paciencia de Dios para con nosotros? ¿Por qué no tenerla nosotros con nuestro cónyuge? Claro, te animo en esta noche. Todos los que estamos casados, los esposos, sea usted el mejor esposo del mundo. Esa es su meta y eso honra a Dios. Eso glorifica a Dios. Eso va a bendecir tu vida. Va a bendecir tu familia. Y sí podemos, porque Dios está con nosotros. Entonces, usted debe amar a su esposa. Ámela.
amemos a nuestra esposa. Esta es su responsabilidad primordial. Muchos maridos piensan que su deber bíblico es liderazgo. Y es verdad, porque estamos llamados a liderar. Pero la responsabilidad primordial, como hemos leído en Efesios 5, del 21 al 33, no dice el Señor que lideres a tu esposa. Dice que la ames. Tenemos que amarla. Es cierto que Dios quiere que haya liderazgo, pero es un liderazgo que procede del amor y que está siempre bañado por un tierno y solícito afecto. El esposo no puede ser un miserable tirano. No puede serlo. Esto es así. Esto es lo que Dios quiere. Amén, varón. Esposos, aquí estamos. Amén. Dios nos desafía, nos llama a amar a nuestra esposa. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama. ¿Quieres ser bendecido por Dios? No te saltees este principio. ¿Quieres honrarle a Dios? Le ha dicho a Dios, Señor, yo quiero servirte, quiero serte fiel, quiero ser un mejor cristiano. Muy bien. Dios dice, ama a tu esposa. Tú eres la cabeza del hogar. Y el ser la cabeza significa que eres el responsable inmediato de velar por todos estos asuntos. No solamente es lo material, no. Es afecto, es actitud. Es dar seguridad, brindar cariño. Nuestras palabras, que no sean ásperas. Es ser detallista. ¡Amén! Eso es lo que Dios quiere, claro que sí. Van a ser bendecidos nuestros hijos, tus hijos. Nuestros hijos van a ser bendecidos, van a crecer fuertes, cimentados en la palabra de Dios. Serán hombres de Dios, con toda seguridad, mujeres de Dios. No se van a perder, porque la formación empieza en casa. La formación no la da el pastor ni la iglesia de los niños, no. La formación la das tú en tu casa, tu papá, yo como papá, como esposo. Vamos a orar, inclina tu rostro, cierra tus ojos, permíteme hacer una oración. En esta noche hemos visto un poquito de lo que la Biblia dice acerca de los esposos. Vamos a ser los mejores esposos. Dígale al Señor, Señor, quiero ser el mejor esposo. Número uno, para honrarte a ti, glorificarte a ti, Señor. Dígaselo en sus propias palabras. Comprométase con Dios. No puede ser que usted sea o se considere amante de Dios si no amas a tu esposa. No hay una incongruencia ahí. No puede ser. Simplemente no se da eso. ¿Cómo podríamos amar a Dios que no vemos si no amamos a nuestra esposa que vemos? Determínese hoy. Si hay que pedir perdón a nuestra esposa, acérquese hoy, no lo postergue. Acércate ahora. Abrázala, pídele perdón, valiente. Hablen y determínese a amarla y ser ese líder que Dios espera que usted sea, que seamos nosotros. Gracias a Dios por nuestra familia. Gracias a Dios por nuestra esposa. Dios nos ha bendecido. Padre, en el nombre de Jesús, oro en esta noche por cada uno de mis hermanos aquí presentes. Te ruego tu bendición para cada uno de ellos, Señor. Ayúdanos a todos a ser mejores esposos, Señor. Queremos ser mejores esposos, valientes, intrépidos por ella, Señor. La ayuda idónea que tú nos has dado, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias porque en esto tú eres glorificado, Dios. Cuando somos cabeza del hogar. En todo el sentido de la palabra como tú nos lo enseñas. Dios, solo tú puedes traer reconciliación, Señor. Perdón.
en los casos que fuere necesario, Señor. Padre, yo te ruego que toque los corazones, Señor. Toca los corazones en esta noche y que pueda haber una reconciliación en cualquier hogar, Señor, que esté pasando por momentos difíciles, situaciones adversas y relaciones, Señor, que han perdido, Señor, valor, peso, calidad. Ayúdalos, Señor, porque esta no es tu voluntad, Señor. Te pido que tú reprendas al enemigo, Señor, porque él es el que ha venido, Señor, a destruir los hogares. Dice el deseo de él. Repréndelo en esta noche y dale discernimiento a cada uno de mis hermanos, Padre, para pelear la buena batalla, siendo modelo de ejemplo, Señor, en nuestras casas. En Cristo Jesús te lo ruego. Gracias, Padre. Amén y amén. Gloria a Dios.